buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Una vez más estamos aquí para compartir un poco la palabra de nuestro Señor y Dios. Queremos compartir hoy un tema que consideramos pertinente, dadas las circunstancias que nos está permitiendo Dios vivir en este Venezuela y en el mundo que estamos. Es que los tiempos, hemos dicho en varias oportunidades, los tiempos son difíciles. Sí, son difíciles. Pero quiero llamar su atención en que el Señor sabía que vendrían tiempos difíciles. Él sabía que venían tiempos difíciles, por eso Él advirtió como una advertencia. Lo dijo y lo señaló Mateo en el capítulo 24:4, cuando Él señaló y le dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando dijo eso, mirad que nadie os engañe, o sea, Él estaba diciendo al pueblo, a los discípulos suyos, le estaba diciendo, mire, pónganse alerta porque los quieren engañar. Es más, pónganse alerta porque van a tratar de engañarlos. Entonces, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque es posible que os engañen. Bueno, eso lo refrenda él en el versículo 11 del mismo capítulo. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y a muchos engañarán. Y todavía en el 24, él señala y dice, van a engañar a muchos, y si es posible, aún a los escogidos. Por eso le estaba diciendo desde el verso 4, le estaba diciendo, mirad que nadie os engañe. O sea, usted no va a dar una advertencia siendo que algo es imposible que acontezca. Precisamente porque es posible, entonces él advierte para que ustedes no caigan en la trampa. Mirad que nadie os engañe. ¿Y a qué engaño me refiero? Hermanos, hay cantidad de engaños. Desde hoy vamos a tratar del Edén, básicamente, pero vamos a generalizarlo, ¿verdad?, en todo el contexto de la vida cristiana. Pero nosotros vamos a tomar como foco, ¿verdad?, como texto de estudio, el libro de Génesis, unos pasajes del capítulo 3. Pero nosotros vamos a considerar esto como una realidad hoy, lo mismo que pasó allá. El asunto es que el enemigo está tratando de entrar en tu vida para engañarte. Es más, es tan hábil y ha desarrollado tanto el arte de la mentira y del engaño, ¿verdad?, que tiene a la mayor cantidad de seres humanos de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, la ha tenido engañada y así han muerto. Solamente de todas esas, algunos dicen 16 mil millones de personas que han vivido en la tierra. Bueno, tomemos eso como una cifra que quizás pueda ser veraz. Pero el asunto es, si fuese así, bueno, la gran mayoría han sido engañados. Pero Dios ha querido escoger un remanente muy pequeño para Él, reservárselo, una cepa escogida, un grupito escogido. Él, en su potestad y en su soberanía, ha escogido a ese grupo para que no caigan en el engaño. Pero quiero hoy día, dadas las circunstancias del desarrollo de la tecnología, de la IA, del desarrollo de los juegos, de las plataformas de apuesta, del desarrollo de tantas cosas que hay en la llamada nueva religión, o la religión de la nueva era, que es el desarrollo y expansión de la tecnología, que domina en todo estratos de la sociedad, en todos. Hoy día esa tecnología se hace algo como imperativo. Es más, usted no puede vivir sin el uso de la tecnología. Desde estos pequeños aparatos hasta grandes máquinas que controlan los grandes consorcios, los grandes comercios del mundo. Pero él dijo a sus discípulos hace 2000 años, le dijo, mirad que nadie os engañe. Y como el apóstol Pablo dijo, estas cosas que están en el Antiguo Testamento han sido escritas para vosotros, para ahora, para nosotros. Para que, viendo lo que allá aconteció, entendamos que el mismo enemigo de vuestras almas está siempre tratando de hacer lo mismo para engañar. ¿Quién no ha sido engañado por el diablo? Todos. Dice la Escritura que Dios tuvo que sacarnos del dominio o la potestad del enemigo para traernos al reino de su amado Hijo. Todos estamos viviendo un engaño. Hasta que Dios dijo, hasta aquí. Él no, o ella no.
a este lo aparté yo, este es mío. Mis ovejas son mías. A ellas las llamo y ellas me oyen. Entonces vamos a leer un momentico Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Sabe? Yo siempre he dicho a los hermanos, le he dicho, mire, el diablo no se va a presentar a usted como algo horrible, espantoso. Porque si lo espanta, si le aterroriza, usted clama a Dios inmediatamente. Cualquiera de nosotros clamamos a Dios inmediatamente. Dios mío, socórreme. Se me pareció algo horrible. No, Él se va a parecer como algo atractivo, como algo agradable a la vista. Es más, se va a vestir de alguien o de algo para captar su atención. Y de manera inocente va a hacer una pregunta para captar la atención, a captar su conversación, como el caso que nos toca. Dice que el enemigo de vuestras almas, el diablo, Satanás, como dice en Apocalipsis capítulo 10, y se refiere a este pasaje, dice, esa serpiente antigua, que es esta misma que está acá, dice que habló con la mujer y le hizo una pregunta capciosa, una pregunta ingenua, aparentando que no sabía, como que era un rumor de pasillo y ella quería que fuese ella quien le contestara o le aseverara qué fue lo que pasó. Por eso él le hizo esta pregunta: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Pues la inocente inmediatamente respondió, porque cualquiera que nos hace una pregunta que es demasiado fácil su respuesta, no negaríamos en un momento la respuesta. Y ella le dijo, no, estás equivocado. Precisamente Dios dijo que de todo árbol podemos comer, pero pero del árbol que está en medio del huerto, el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieres moriréis. Entonces, como ya captó su atención, ahora viene y se revela exactamente su intención. ¿Y cuál es su intención? En el versículo 2 usted ve la respuesta cuando le dice, el versículo 3. Otra vez, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está. No moriréis. ¿Qué dijo Dios? Moriréis. O sea, negar lo que Dios ha dicho es poner a Dios por mentiroso. Así de fácil. Pero no solamente se queda ahí, no solamente lo tilda tácitamente de mentiroso, sino que también lo usa de egoísta, porque dice, sino que sabe Dios, Él sabe muy bien, que el día que ustedes coman del árbol serán abiertos vuestros ojos. ¿Sabías eso? Y la mujer, usted se imagina a la mujer preguntándose esto, ¿cómo es posible esto? Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Wow. Yo no quiero ni imaginarme todo lo que estaba pasando por la mente de aquella dama en ese momento, cuando le revelan algo que estaba supuestamente aconteciendo a espaldas de ella, y ella no sabía que Dios le había negado el acceso a ese árbol por egoísmo, para que mantengan esa subordinación a Dios y esa obediencia a Dios, en vez de ser libres y ser como Dios. Qué triste. Dice entonces el versículo 6. Ojo aquí. Nuestros sentidos nos comunican con el exterior, ¿verdad? De nuestra alma y el mundo exterior nos comunican nuestros sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Sí?
Entonces dice que vio la mujer que el árbol era bueno. Bueno, pero el árbol no es tan feo. El árbol tiene un fruto bonito. Y dice, y era bueno para comer. Y es más, era agradable a los ojos. Y deseable. Codiciable. ¿Para qué? Para tener esa sabiduría que quizás ella en su corazón estaba guardando y quería saber cómo podía llegar a tener la sabiduría de Dios. Y dice, era codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, nada más que esos 3 pasos la llevaron inmediatamente a comer de lo prohibido. No solamente comió ella, sino su marido también. Le dio a su marido y comió. Como dicen por ahí, cayeron en la trampa. Le tendieron una trampa y cayeron. Se presentó inocentemente y cayeron. ¿Se acuerdan cuando yo les he dicho en muchas oportunidades, Nehemías 4:11, cuando dice que estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén? Y dice la palabra, y nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que estemos dentro y los matemos y hagamos cesar la obra. El asunto es que el enemigo nunca se va a presentar como el enemigo. Mira, yo soy el enemigo de tu alma y vengo por ti. No, porque usted va a clamar a Dios y el Señor defiéndeme. Tu ángel acampa alrededor de mí y me defiende. No, se va a presentar como algo inocente, como un juego infantil, como algo cotidiano, alguien que necesita aclarar algo. ¿Sí? Así, mire, ningún alcohólico comenzó bebiéndose una botella de licor. No, sino tomándose una copa. Ningún drogadicto empezó consumiendo heroína. No, sino fumando una hierba. Empezando por algo. El asunto es que ese algo se extendió luego y terminó como una cosa o la otra. ¿Sí me explico? Entonces, el enemigo nunca va a llegar a nuestras vidas como algo horrible, sino como algo atractivo. ¿Qué dijo el Señor en cuanto al árbol, al fruto del árbol? Dice que no lo coman. Es más, cuando Adán habló con ella en el capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ella cuando habló con la serpiente, con Satanás, dijo, es más, fue tan detallista, dijo, mire, que ni lo toquen. ¿Qué quiere decir? Que ni se acerquen. Pero el asunto es, ante esta declaración de la negativa de Dios egoísta, dijo ella que vio seguramente el árbol y vio que era agradable. Y al final terminó comiendo de lo que había Dios prohibido. El asunto es, hermano, que este caso nos lleva a nosotros hoy día a presentar con claridad que hay muchos que han sido engañados. No digo, ojo, no digo de los que en el Génesis está hablando, solamente Adán y Eva. No. Le dije en Mateo 24 que el Señor dijo así, mirad que nadie os engañe. Versículo 4, versículo 11, versículo 24. Mirad que nadie os engañe. Yo quiero en esta tarde dejarles este mensaje. En 2 de Corintios, capítulo 11, vamos a leer un pasaje donde se muestra cómo un hombre estaba bien claro. Porque yo ayer decía, bueno, mire, vamos a hacer una evaluación, hágala usted mismo, del 1 al 10, ¿verdad? Mire cómo está su relación con Dios. Digo, para que no sea engañado. Porque la idea es que no presentarles el caso de cómo el diablo engaña, sino cómo puede evitar usted que ser engañado. Entonces, ¿cómo puede evitar ser engañado? Mire exactamente cómo está su relación con Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque esto va a ser fundamental. ¿Para qué? Para poder soportar el embiste del enemigo, las seducciones del enemigo, o
lo que Efesios dice, los dardos de fuego del enemigo. Él va a lanzarse contra usted, o se ha lanzado contra usted, contra todos nosotros de una u otra manera. Pero Dios dice que nosotros debemos estar apercibidos. Yo decía ayer, del 1 al 10, mire, si su relación con Dios, usted la califica del 1 al 3, usted está en grave peligro. Si no es que ya está cautivo de algo. Si lo califica del 4 al 6, dice, usted es una persona esquivosa o como un conejo esquivoso, difícil, un dardo, un objetivo movible, pero falible. Pero si usted pasa del 7 al 10, ya usted es otra cosa. Usted es un hombre, una mujer fuerte, ¿me entiende? Un hombre maduro en la fe, un anciano en la fe. Entonces, por eso nosotros tomamos el modelo de Pablo para decir, ahora cada quien muéstrese o pruébese o compárese con Pablo y entonces diga, ¿qué puntuación le colocaría a su vida? Vamos a leerlo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como que si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Ahí estamos viendo el caso de un hombre que a mi juicio estaría por encima largamente de 7. O sea, su relación con Dios era firme. Su relación con Dios era apasionada. ¿Por qué? ¿Cómo lo demostraba él? Bueno, mire todo lo que me ha pasado. ¿Por qué? Por andar de metiéndose en la vida ajena. No, por predicar la palabra. ¿Cuántas veces sufrió naufragio? ¿Cuántas veces fue azotado? ¿Cuántas veces vivió la cárcel? ¿Cuántas veces fue apedreado? ¿Cuántas veces cayó en peligro de la calle, en peligro de carretera, en peligro de la iglesia, en peligro de falsos hermanos, en peligro de tanta gente que fue engañado, que le dijeron, sí, hermanito, ven acá, yo te quiero, tú eres un hombre usado por Dios, y lo adularon y él creyó y fue engañado. Él fue engañado en todo. Pero sabe, lo que pesaba a él no era lo que mal le había pasado por predicar el evangelio. No. Lo que agolpaba y pesaba en su corazón era su amor por la iglesia o las iglesias. Porque decía él, ¿quién se enferma? Yo no me enfermo. ¿Sabes? Eso es empatía. Es una empatía total. Yo siento en mí el dolor que tú estás viviendo por lo que te está pasando. Es más, cuando alguien le hacía caer a otro hermano en una trampa, yo me indignaba. ¿Cómo es posible? Yo creo, hermanos, que nosotros debemos estar claros hoy día de cuál debe ser nuestra posición hoy día. Muy claro. ¿Por qué? Porque hoy día en las iglesias la gran mayoría está engañada. Este mundo los tiene cautivos todavía. Aparentan ser fieles, aparentan amar al Señor, pero al fin y al cabo sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque la santidad no es el norte. La santidad es un arete, un adorno. No solamente dice, mire cómo dice la palabra. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles en la venida de Cristo. Irreprensible, en nada sea objetable. ¿Cómo quedamos nosotros?
Hay cosas que nosotros debemos estar en cuenta, es decir, hay cosas que debo quitar todavía de mi vida, hay cosas que debo desechar, claro que sí, hay cosas que hay que arrojarlas al pote de la basura. ¿Sabe quién tenía ganancias? Pablo. Pablo estaba, como decimos nosotros aquí en Venezuela, enchufado. Pablo estaba con el gobierno teocrático. Pablo tenía cartas de los principales, por eso fue a Damasco con cartas, con autoridad. Y antes de ir a los principales, él tenía la autoridad de dar visto bueno a la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan el pasaje, de hecho? Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, la vida le cambió radicalmente. ¿Y cómo dice él allá a los filipenses? ¿Y cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, todo lo que yo pensaba que era bueno es basura para mí ahora. ¿Se acuerdan cómo la bolsa de valores cambió totalmente? Lo que antes perseguía, ahora es lo que vale. Y lo que antes valoraba, ahora es una basura. Si no vemos la vida nuestra de esa manera, de aborrecer lo que éramos antes y de amar a lo que hemos sido llamados, entonces estamos engañados. Pastor, ¿cómo podemos hacer hoy día para hacer eso? Bueno, vamos a Segunda de Pedro y leamos este pasaje para que nos edifique su palabra. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Es lo que dice? No caeréis jamás. O sea, no seréis engañados. ¿Me entiendes? El escritor de los Hebreos dijo así en el capítulo 5, dijo que el alimento sólido está reservado para los que por el uso tienen los sentidos desarrollados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice él que los niños todavía no saben separar una cosa de la otra. Y cuidado, porque de ahí es donde nace la doctrina de la apostasía. Al final, esos que no saben discernir entre qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la línea roja que no debe pasar? El que no sabe distinguir cuál es la línea roja, cualquier espacio, un paso más, dos pasos más, ¿qué importa? No ve el peligro. No estoy diciendo que lo hace maliciosamente, sino que no ve el peligro. Y él dice como si fuese una escalera. Por eso crecer es como vamos subiendo peldaño por peldaño. Dice, añadid a vuestra fe virtud, ¿verdad? A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y así va subiendo. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Y el hecho es, no caeréis jamás. Porque el que se ocupa de lo que Dios le mandó a hacer, no está ocioso. No se ocupa de las cosas del mundo, sino se ocupa de aquello que su Señor le mandó a hacer. ¿Me entiendes? Tiene su trabajo, tiene su familia, pero está en lo que a Dios agrada. Amén. Es triste, hermano. Y este próximo domingo voy a hablar sobre el engaño, capítulo 2. Es triste que hoy día vivamos en medio de una iglesia que proclama santidad, pero su conducta no la refleja. Que el Señor los bendiga a todos donde quiera.